rozando la paz, ¿no? En Cuba, Santos y el líder de las FARC se dan 6 meses de plazo para sellar el acuerdo final que amplía la amnistía y excluye los crímenes de lesa humanidad. Y este es el punto más controvertido en el que se van a emplear algunos meses para tratar de perfeccionar el acuerdo. 54 años de guerra. Colombia al fin divisa la paz. Pero, ¿cuáles serán las condiciones tras bastidores? En 6 meses se firmará la reconciliación, anuncian tanto el presidente Santos como el comandante Timochenko. A la final es un comandante y de grandes campañas. Ha tenido un protagonismo. Este caballero que tiene un nombre larguísimo, tiene 2 nombres, pero se lo conoce como Timochenko. A ver, tenía el nombre de Timoleón Jiménez, pero tenía otro nombre también. Exactamente. Rodrigo Londoño, parece que ese es el nombre de él, el nombre propio. Alias le decían Timoleón Jiménez y le volvían a repetir, alias Timochenko. Se colige que de Timoleón salió esto de Timochenko, ¿no? Más o menos por ahí andamos con Héctor y creo que estamos en acierto. Bueno, el acuerdo de paz, dice Timochenko, le promete y le dio la mano al presidente Santos, quien ha tenido que arbitrar y protagonizar litis complicadísimas en los últimos días. El otro Timochenko también le tenía complicadísimo y creo que lo va a seguir fastidiando con sus fronteras. En fin, el jefe del secretariado de las FARC y yo hemos acordado que más tardar en 6 meses debe concluir esta negociación y firmarse un acuerdo final de paz. Embajador Mauricio Gándara, ¿usted cree que puede ocurrir este gran milagro de que vislumbre esta generación de colombianos, vislumbren esta generación de colombianos tras 54 años de guerra, una paz, ojalá duradera, que de hecho nos va a beneficiar también a los países vecinos? Le estoy escuchando. Muy bienvenido, señor embajador Gándara. Buenos días, don Gonzalo, muchas gracias. Saludos a la audiencia. Yo creo que hay que tomarlo de 2 puntos de vista principalmente. El uno, de los colombianos, y 2, desde el Ecuador, porque si la paz, de las consecuencias que podría traer un acuerdo de paz que si se llega a firmar como parece, las consecuencias que podría tener para Ecuador. Entonces, por lo primero, pues, han sobrepasado, parece que están superando el punto tal vez más importante, más neurálgico, diría, más difícil, que es de este acuerdo judicial, el acuerdo porque el que han luchado tanto, porque los guerrilleros, pues, no quisieran ir a poner sus huesos ni en la cárcel, a pagar ni siquiera de manera simbólica, según lo que parece, por los crímenes de lesa humanidad. Entonces, ese es el punto que al parecer se han puesto de acuerdo. Entonces, superado ese punto, es ya muy probable que puedan conseguir la superación de los demás puntos. Yo creo, don Gonzalo, que la actitud débil, como le vimos al presidente Santos en la negociación con Venezuela, donde siguen cerradas las fronteras, la solución debía ser más rápida, se espera, y dar solución. No aparece. Sí, pero yo creo que esa cuestión se debilitó porque el presidente Santos depende mucho de Cuba para este acuerdo y de Venezuela. Entonces, puede ser ese uno de los principales factores. Ahora, sí. Los diálogos van hasta el fin de año prácticamente, que sería... ¿Usted cree el fin de la guerra? Mira, ahí viene el peligro para el Ecuador, porque un acuerdo formal, si llegan a firmar
la paz, ¿qué ocurre con todos esos muchachos que entraron de 15 años a la guerrilla y no tienen ninguna profesión? ¿Cómo se reinsertan en la vida normal? Ese es el uno de los puntos. Y el otro, ¿qué ocurre con el negocio de las drogas? Pues que está protegido que ha estado protegido por las FARC. Ese negocio va a seguir, pues. Ese negocio va a seguir y puede que contraten para apoyarlo a los jóvenes o a los guerrilleros que no sepan o no puedan o no quieran incorporarse a la vida civil, a la vida política normal. Sí. Las guarniciones, ellos le dan un nombre especial por regiones, ¿no? Sí. Allí los comandantes en jefe de cada región pues tienen dominio absoluto, y cuando hay una orden desde el centro de la guerrilla global, demoran mucho rato en asimilar, y las épocas no han sido tan distintas. La que el guerrillero muerto en el ataque al Ecuador y otros guerrilleros han fallecido precisamente porque no acoplaron bien sus estrategias de seguridad entre todas esas grandes guarniciones, y han actuado, digamos, independientemente. Entonces el temor que se tiene desde hace mucho rato, y en todos los libros de la guerrilla colombiana que se han editado, se han publicado, más que todo, ahí se hace notar qué va a pasar con esos grupos el momento en que el señor presidente Santos y el comandante Timochenko firmen la paz. ¿A dónde van a ir? ¿Quién va a asegurarles, digamos, una actividad productiva, una actividad donde sean bien vistos, donde haya una sociedad que los aguarde con algún margen de credibilidad? Complicadísimo, ¿no? Muy complicado, y ahí viene el problema, don Gonzalo, para el Ecuador, pues, ¿no? Claro. Porque la gente que no se adapte, la gente que no obedezca, que no se sienta comprometida por el acuerdo que firmen el señor Timochenko en su más alto nivel, el peligro es que parte de esos se separen de Colombia y entren al Ecuador. Por eso es que me parece a mí que cometieron un error al debilitarle al ejército. Al ejército le necesitamos más que nunca para proteger la frontera. Esto hemos analizado con usted, don Gonzalo, en la radio Democracia hace varios meses, pero lo hemos analizado más de una vez. Entonces, hay que tener fuerzas armadas distintas, porque el que más puede sufrir las consecuencias de la paz somos los ecuatorianos, porque se pueden trasladar al Ecuador los que no estén de acuerdo con ese contrato, lo que quiera llamarle, para terminar con la guerrilla. Hay muchos peligros, y lo que ciertamente no van a lograr es terminar con el negocio del narcotráfico, porque se ha funcionado por su lado y después en cooperación con los de las FARC, según lo que conocemos. Y lamentablemente este instante Ecuador es un corredor de droga. Así es, pues, ¿no? Eso no va... Se van a obsesionar con el escenario de trabajo. Y hay que decirlo así, frontalmente, sin delicadezas, porque más bien con dureza, con contundencia, tiene que contraatacar, y Fuerzas Armadas tiene que prepararse, y nuestra Policía Nacional no involucrarse con estos futuros jefes regionales de la conducción de la droga hacia mercados internacionales. Resulta difícil decirlo, pero hay que decirlo. Hay que decirlo. Así es. Y qué bueno que esté aquí en esta partecita ya escuchando uno de los aspirantes a la presidencia de la República, que a continuación me ofrece una entrevista en vivo y en directo en el estudio. Estamos con el señor don Guillermo Lazo. Así es que a la final los diálogos tenemos que aguantarnos hasta primeros días del próximo año. Bien puesto este titular: Colombia apenas roza la paz, ¿no? Faltan mucho camino que andar.
Así es que, don Gonzalo, aquí lo importante es que no le distraigamos a las Fuerzas Armadas de su misión fundamental. Eso es y correcto. no los convirtamos en guardabosques, en controladores de aduanas, etcétera, etcétera, ¿no? Necesitamos Fuerzas Armadas. Pero la fuertes y responsabilidad organizadas. me parece que está en los que se dejan, pues. ¿Perdón? Así, así pues, ¿no? Entonces, pero esta debe ser la comprensión del gobierno. Necesitamos unas Fuerzas Armadas bien eficientes porque no sabemos las consecuencias, o intuimos, pero no sabemos, las consecuencias que tenga un acuerdo de paz entre Colombia y la guerrilla, entre el gobierno de Colombia y la guerrilla, las consecuencias que tenga para los vecinos y principalmente para el Ecuador. Y las Fuerzas Armadas firmes en su lugar tradicional, Así es. comprometido con la Constitución Política del Estado, de ser guardianas de la soberanía nacional. Esto es lo más importante que no le den otras tareas, ¿no? Que no los distraigan de su misión, pues, porque primero pierde la eficiencia y segundo pierde la moral, pues no viendo que no les consideran en lo que fue su juramento, lo su subestiman. formación, pues. Los señores mayores, los señores tenientes coroneles del ejército ecuatoriano, especialmente, a donde tenemos todos algún género de aproximación, no por ser familiares, sino amigos, por ejemplo, de sus padres, describen a los otros ciudadanos de que esta gente está muy molesta, tal como está manejando la institución militar, las cúpulas, pero eso es meternos un poquito más hacia adentro y dejemos que ellos mismos salgan de este bache grandote en el que le quieren sumir a la institución militar. Sigamos adelante con un gran saludo y un agradecimiento por esta entrevista flash que nos acaba de ofrecer el señor embajador Mauricio Gándara. Un buen día, doctor. Un buen día, muchas gracias, don Gonzalo. La democracia nos permite opinar con libertad, defender la